Al ingresar a la presente sesión, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales e imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos y administrativos y otros relacionados con la promoción por parte de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter de confidencial, por lo tanto no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada de ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. Buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que se realiza en el marco de la 10ª Feria Internacional UDEM China 2020. En esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir el tema Los jesuitas en China, su acomodación religiosa, científica y filosófica, siglos XVI al XVIII, la cual será presentada por el doctor José Antonio Cervera Jiménez. José Antonio Cervera Jiménez es doctor en Ciencias Físicas por parte de la Universidad de Zaragoza, España, y doctor en Estudios de Asia y África, especialidad China, por parte del Colegio de México. Ha sido profesor en el Tecnológico de Monterrey, en donde fue catedrático en los temas de Historia de la Ciencia, Filosofía de la Ciencia, Teoría del Conocimiento, Escenario Regional del Pacífico Asiático y Arte y Cultura de Asia, así como coordinador del doctorado en Estudios Humanísticos, especialidad en Ciencia y Cultura. Actualmente colabora en los programas de maestría y doctorado del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Sigue dirigiendo tesis doctorales en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Panamericana como profesor externo, así como impartiendo cursos de historia de China premoderna, filosofía de China e historia de los misioneros en China y Filipinas. Es dictaminador de varias revistas internacionales, así como para CONACYT y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC. Obtuvo la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y acreditación del Gobierno de España como profesor investigador. Cuenta con proyectos de investigación sobre historia del confucianismo y los jesuitas en China y su labor como intelectuales de los misioneros dominicos y agustinos en Filipinas y China durante el siglo XVI, ambas en curso. Cuenta con distintas publicaciones como Cartas del Parián, Los chinos de Manila a finales del siglo XVI a través de los ojos de Juan Cobo y Domingo de Salazar en 2015, Tras el sueño de China, agustinos y dominicos en Asia Oriental a finales del siglo XVI en 2013, entre otras colaboraciones, artículos y videos. A continuación, daremos inicio a nuestra conferencia. Les agradecemos hacer uso del chat habilitado en esta sesión de Zoom para realizar sus preguntas. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por esta presentación que fue más larga de lo que yo esperaba, porque además el tema que les voy a presentar aquí es bastante largo, pero bueno, espero haber conseguido pues más o menos pues resumir, ¿no? Yo espero hablar como 1 hora o así y luego pues estoy compartiendo la pantalla. Me imagino que bueno, voy a poner la presentación. ¿Se ve bien? ¿Me pueden confirmar? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, el tema es, como ya ha dicho la presentadora, los jesuitas en China, acomodación religiosa, científica y filosófica, siglos XVI-XVIII. Lo que voy a hacer aquí es, pues, hablar primero cómo llegaron los jesuitas a China, cómo hicieron para ser aceptados en un país que estaba, pues, en gran parte cerrado a influencias exteriores. Esa es la primera parte, y luego la segunda parte es la controversia de los ritos chinos, digamos, por qué pues finalmente no se consiguió lo que se proponía. Digamos, lo primero que hay que tener en cuenta, yo sé que esta conferencia ha sido organizada, bueno, aparte que dentro de la Feria de China de este año,
este semestre, de este año tan raro de la pandemia, pues también por un grupo de estudios religiosos de allá de la UDEM. Entonces, supongo que muchos de los que lo estarán viendo habrán oído hablar, por supuesto, de los jesuitas, la Compañía de Jesús, que fue fundada por San Ignacio de Loyola, bueno, realmente a partir de 1534, y pues se le dio digamos, el permiso en 1540, podemos decir que en esos años es cuando se funda la Compañía de Jesús, en un contexto de gran conmoción en el mundo religioso europeo por la Reforma Protestante y lo que se llama la Contrarreforma o la Reforma Católica en el Concilio de Trento. La Compañía de Jesús, bueno, podríamos hacer toda una conferencia sobre los jesuitas o un curso sobre los jesuitas, que no es el caso, pero bueno, digamos que una de las características, los jesuitas es una orden religiosa muy interesante, muy polémica, muy odiada y muy amada por varias cosas, pero una de las, digamos, de los lemas así famosos, ¿no? Es ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Aunque ellos no usan tanto este lema, o sea, su principal objetivo es la salvación de las almas. Pero para eso, pues, pueden emplear varios medios, ¿no? Y esto es importante para lo que vamos a ver en la conferencia de hoy, cómo se las arreglaron, qué medios usaron para introducirse a China. Como cualquier orden religiosa, los que entraban tenían pues, los 3 típicos votos de pobreza, obediencia y castidad. Cuando se habla de obediencia se refiere a obediencia a los superiores, pero hay también la Compañía de Jesús, algo que se conoce como el 4.º voto, la obediencia al Papa. Es decir, en un momento, el siglo XVI, igual que toda la Baja Edad Media, donde no había separación clara entre el poder religioso y el poder secular, digamos, el rey se inmiscuía en los asuntos religiosos y el Papa se inmiscuía en los asuntos terrenales. La Compañía de Jesús tiene esta idea, que es lo que se suele conocer como el 4.º voto, de la obediencia al Papa, con lo cual se desmarcan bastante del imperio portugués, del imperio español. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, después de Ignacio de Loyola, la siguiente persona importante en esta historia es San Francisco Javier. Él fue uno de los miembros fundadores de la Compañía de Jesús, nació en Navarra, en una familia noble, fue a estudiar a París, allí conocería a Ignacio de Loyola, formaría parte de ese grupo de fundadores de la Compañía de Jesús. Partió hacia Goa en 1541, Goa era la colonia más importante de los portugueses en la India, Tras un tiempo allí fue a las Molucas, que son unas islas que están en la actual Indonesia, y luego fue hacia Japón en 1549. Digamos que los últimos años sobre todo se lo relaciona con Japón. Él quedó fascinado con Japón, pero se dio cuenta que los japoneses siempre hablaban de China, porque China finalmente es la cultura madre de los japoneses. Entonces pretendió ir a China, pero murió en una isla frente a sus costas el 3 de diciembre de 1552. Él se puede considerar como uno de los precursores de esa política de acomodación de los jesuitas, que es lo que vamos a ver en qué consiste. 2 textos que nos pueden ayudar a entender qué es eso de la acomodación. En una carta escrita en Kagoshima, que está en Japón, dice: placerá a Dios nuestro Señor darnos lenguas para poder hablar de las cosas de Dios, porque entonces haremos mucho fruto con su ayuda y gracia y favor. Ahora somos entre ellos como unas estatuas que hablan y platican de muchas cosas, y nosotros, por no entender la lengua, nos callamos. Y ahora nos cumple ser como niños en aprender la lengua, y pluguiese a Dios que en una simplicidad y pureza de ánimo los imitásemos. Forzado nos es tomar medios y disponernos a ser como ellos, así acerca de aprender la lengua, como acerca de imitar su simplicidad de los niños que carecen de malicia. Es decir, la estrategia de acomodación, lo primero es aprender la lengua. No se puede ir a Japón o a China hablando en portugués,
que es la lengua digamos, que usaban la mayoría porque venían de Portugal y por la zona del Imperio portugués. No se trata de enseñarles latín, sino de que los propios jesuitas aprendan japonés o aprendan chino. Los jesuitas que vayan a Japón, dice Javier en otra carta, escrita pues muy poquito antes de su muerte, el mismo año de su muerte, unos meses antes, también es necesario que tengan letras para responder a las muchas preguntas que hacen los japoneses. Letras es que sepan conocimiento. Sería bueno que fuesen buenos artistas y no perderían nada que fuesen sofistas para en las disputas tomar los japoneses en contradicción. Cuando dice sofistas, aquí quiere decir que sepan el arte de la retórica, que supiesen alguna cosa de la esfera. La esfera se supone a saber cosas de astronomía y de geografía, la cosmografía, como se llamaba en el siglo XVI, geografía y astronomía, es decir, cuestiones del cielo y de la tierra. ¿Por qué huelgan en grande manera los japoneses en saber los movimientos del cielo, los eclipses de sol, menguar y crecer la luna, cómo se engendra el agua de la lluvia, la nieve y piedra, truenos, relámpagos, cometas y otras cosas así naturales? Mucho aprovecha la declaración de estas cosas para ganar la voluntad al pueblo. Esta información de la gente del Japón me pareció ser cosa conveniente escribir a vuestra santa caridad para que esté al cabo de las virtudes que han de tener los padres que allá han de ir. Es decir, está diciendo cuáles son las características de los jesuitas que vayan a Asia Oriental, a Japón y a China. Tienen que aprender la lengua y tienen que saber conocimientos científicos, básicamente. El siguiente personaje importante, después de Ignacio de Loyola y de Francisco Javier, es Alessandro Balignano. Él es italiano, napolitano. En 1573 fue nombrado visitador de las misiones de Asia. Eso quiere decir que era pues como el segundo. Él solo respondía ante el propósito general de la Compañía de Jesús, digamos el superior de la compañía. El territorio que tenía bajo su control era enorme, desde el Cabo de Buena Esperanza hasta Japón, es decir, toda la costa oriental de África y toda Asia. Durante años se movió entre India, Macao y Japón. Durante su cargo como visitador entraron en China los primeros jesuitas, Ruggieri y Ricci, de los cuales voy a hablar aquí, por supuesto. Es el principal responsable de la política de acomodación. ¿Qué es eso de la política de acomodación? Se dice, nosotros, por ejemplo, empleamos la expresión acomodación para acomodar la visión. Nosotros podemos acomodar la visión mediante una parte del ojo que se llama el cristalino. Podemos ver lo de lejos y podemos ver lo de cerca. Eso nos puede servir como símil, porque acomodar es ver con otros ojos. Es intentar ver una realidad totalmente nueva, en este caso la de Japón o la de China, con otros ojos. Y eso básicamente, bueno, implica muchas cosas, pero así, grosso modo, sería, uno, el aprendizaje de las lenguas locales, dos, asimilación de la cultura local, es decir, los jesuitas que fueron a China se hicieron chinos, como vamos a ver, y dos, la adaptación del mensaje cristiano, en este caso a la realidad de China. Además del estudio de la lengua y de la cultura locales, la acomodación o adaptación jesuítica tuvo características diferentes en cada lugar. Por ejemplo, en Japón, los jesuitas realizaron labores mercantiles, convirtiéndose en intermediarios en el comercio entre China y Japón a través de su ruta Macao-Nagasaki. Es decir, para la mayor gloria de Dios, podríamos decir, para el fin de introducirse en Japón, los jesuitas pues llegaron a ser mercaderes, llegaron a ser comerciantes. En China, debido a las características de la dinastía Ming reinante, la llave del éxito de los jesuitas fue la ciencia. Y el hombre que la llevó a cabo fue Matteo Ricci. Hasta cierto punto, fue una feliz coincidencia que la Compañía de Jesús desde el principio hubiera promovido las ciencias, en particular las matemáticas y la astronomía. De hecho, Ricci, del cual voy a hablar enseguida, fue un gran matemático y un gran astrónomo, ya desde sus estudios en Roma. Entonces,
fue usada la ciencia como una herramienta para introducirse en China. Bueno, el predecesor de Ricci fue Michele Ruggieri. Ruggieri, también italiano, fue el primer jesuita que entró en China. Llegó desde la India a Macao para seguir las directrices de Balignano, de Alessandro Balignano, del cual acabo de hablar. Ruggieri, junto con Francesco Pasio, llegaron a Chongqing en diciembre de 1552, que es una ciudad que está ya muy cerca está en la zona muy cerca de Cantón y cerca de Macao, pero tuvieron que volver a Macao. En septiembre de 1583, Ruggieri volvió a Chongqing acompañado de Ricci. Ruggieri escribió el Qianchu Shelu, que se puede traducir como verdadero registro del Señor del Cielo o verdadero registro de Dios, porque ese Qianchu, que se puede traducir como Señor del Cielo, es la forma como van a llamar a Dios, también llamado Catecismo de Ruggieri, publicado en 1584. Esta es la primera obra escrita en chino por un europeo. Vayamos ya con Matteo Ricci. Digamos, si en esta historia tenemos que pensar en 4 nombres, el primero sería Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Segundo sería San Francisco Javier, que es uno de los fundadores de la Compañía de Jesús y es el primero que llega a Asia Oriental. El tercero es Alessandro Balignano, que es el que da las directrices exactas de la acomodación en Japón y en China. Y el cuarto es Matteo Ricci. O sea, Ricci realmente, si tuvieran que quedarse con un nombre de esta conferencia, sería Matteo Ricci. Matteo Ricci es el jesuita más famoso en China. De hecho, el jesuita cristiano, no solo católico, sino cristiano en general, más famoso en China. Porque él es el que llevó a cabo de forma magistral las ideas de Balignano y de Javier. Bueno, Ricci nació en Macerata, Italia, de noble familia. Fue a estudiar a Roma, Derecho, allí ingresó en la Compañía de Jesús, estudió en el Colegio Romano, entre otras disciplinas, llevó cursos de matemáticas y astronomía con Cristoforo Clavio. Este Clavio es un personaje muy importante de principios de la Compañía de Jesús. Fue un gran matemático y astrónomo, y entre otras cosas, fue el artífice de la reforma gregoriana del calendario, que es la que usamos actualmente. Es decir, el calendario actual fue hecho por Clavio en el siglo XVI. En 1578 zarpó de Lisboa rumbo a Asia en el mismo barco que Ruggieri y Pasio, tras ser ordenado sacerdote en Cochin, en la India. Tras una estancia en Goa, también en la India, llegó a Macao en agosto de 1582. Empezó a estudiar chino en Macao y penetró en el Imperio Chino junto con Ruggieri en septiembre de 1583. A partir de ahí será lo que en la historiografía de la Compañía de Jesús en China se llama, en algunos libros, el ascenso de Ricci hacia la capital imperial. Digamos, su objetivo era establecerse en la capital, que en la dinastía Ming era Beijing, igual que la capital de la República Popular China actualmente. Y entonces, si lo miramos en un mapa, pues claro, va de sur hacia norte, parece que sube, pero aparte también sube porque se va acercando a su objetivo. Entonces, primero estaba, ahí tienen un mapa, ¿no? Pueden situar las ciudades en las que estuvo, cada vez más cerca de Pekín. En Chongqing, ahí hizo su mapa mundi, del cual voy a hablar enseguida. Posteriormente, Shaozhou estuvo unos cuantos años. Ahí empezó la enseñanza de la ciencia europea a los intelectuales chinos. Comienza la traducción de los 4 clásicos confucianos. Digamos que algo fundamental para entender todo este proceso es la confucianización de Ricci, es decir, el acercamiento del confucianismo al cristianismo, porque el confucianismo, recuerden que es la corriente filosófica fundamental en China de los últimos 2500 años. Y es en esta época cuando se abandonan las vestiduras budistas. Cuando llegaron a China, los jesuitas se vistieron como budistas, como una forma de ser aceptados en el país, pero luego se dieron cuenta de que era mejor vestirse como confucianos. Sobre esto voy a profundizar más adelante. Posteriormente va a la siguiente ciudad, Nanchang, ahí escribe 2 obras, el Tratado sobre la Amistad y el Tratado sobre la Mnemotecnia. Será el primer intento de establecerse en Pekín en 1598, no lo consigue, tiene que retirarse a Nanjing
Y finalmente, en 1601, en enero de 1601, es decir, sí que ahí empezando el siglo XVII, se establece en Pekín, que ya no abandonaría esta ciudad hasta su muerte, llegó con el español Diego de Pantoja, hizo nuevas versiones del Mapamundi y ahí escribió sus dos obras más importantes, el Tien Chu Sei y el Ji He Yuan Pen, un libro religioso, verdadero significado del Señor del Cielo, y un libro matemático, elementos de geometría. De esto voy a hablar ahorita. Bueno, el Mapamundi de Ricci, al origen es un mapamundi europeo que él tenía, que había llevado desde Europa, y que tenía colgado en la residencia en Chongqing, nada más llegar, 1583. Entonces, sus amigos chinos, los primeros intelectuales chinos con los que empezó a tener relación, le pidieron que hiciera uno en chino. Hubo varias ediciones y este mapamundi es el ejemplo gráfico más claro de la acomodación jesuítica, al colocar América en un lado, a la derecha, y Europa en otro lado, a la izquierda, dejando a China, Chongguo, en el centro. Si alguno de los que están viendo esta conferencia han estudiado chino, aunque sea 2 días, lo primero que se aprende es a decir China en chino. Y China en chino es Chongguo, es decir, el país del centro. Entonces, no era posible hacer un mapamundi al estilo de los que tenemos nosotros, donde el corte se da en el Océano Pacífico. Y entonces queda a un lado Asia y al otro América, y Europa queda en el centro. Eso no podía ser. Entonces, ahí tienen la imagen. De hecho, esta es la imagen de la edición más antigua. Ven, está América a la derecha, Europa y África a la izquierda, y en medio pues está Asia. Esto realmente, bueno, actualmente los mapamundis en China o en Japón siguen siendo así, obviamente. Pero fíjense qué inteligente fue Ricci de darse cuenta de esta cuestión. Bueno, ya les he dicho que primero Ruggieri y Ricci se vistieron como bonzos budistas, es decir, como monjes budistas, pero eso confundía a los chinos, porque decían, bueno, el cristianismo es una secta budista. Además, se dieron cuenta de que los budistas no tenían tanto prestigio entre los intelectuales chinos como los confucianos. Entonces, ya les he dicho, hacia 1593-94 se dio un cambio de hábito de bonzo budista, bueno, bonzo es la palabra que ellos empleaban, es monje budista básicamente, pasaron a vestirse como letrados confucianos para ser aceptados como hombres de conocimiento. Esto es otro ejemplo de acomodación para la mayor gloria de Dios. Empezaron a tener relación con letrados confucianos, posteriormente conversos al cristianismo. Ahí tienen varios nombres, de los cuales el más importante es Xu Guangqi. Xu Guangqi, bueno, fue un letrado que llegó a ser viceministro de ritos, llegó a tener un puesto muy alto en la administración de China y, digamos, ayudó mucho al cristianismo en China. Las dos grandes obras de Ricci, aparte del Mapamundi, fue, en primer lugar, esta obra, Tien Chu Sei, Verdadero significado del Señor del Cielo, o Verdadero significado de Dios, 1603, es una obra filosófica y religiosa donde se intenta introducir el cristianismo desde un punto de vista racional. Esta obra constituye el ejemplo más claro de acomodación en el ámbito filosófico. Es decir, es una especie de confucianización del cristianismo o cristianización del confucianismo. Ricci, al comparar el cristianismo con el confucianismo, prefirió el confucianismo primitivo y rechazó el neoconfucianismo. Después voy a hablar un poquito más de esto. El neoconfucianismo es el desarrollo del confucianismo en las dinastías Song y Ming, es decir, a partir del siglo XI, XI, XII, hasta el siglo XVI se desarrolla lo que es el neoconfucianismo. Pero él va más al confucianismo original, de la época de Confucio. Luego vamos a ver un poco más por qué es esto. Bueno, luego está esta obra, Ji He Yuan Pen, Elementos de Geometría, que la escribió junto con Xu Guangqi, este letrado chino tan importante del que les he hablado,
que obtuvo el grado Jins, el grado más alto en los exámenes imperiales, se convirtió al cristianismo y luego, ya digo, que obtuvo puestos muy importantes en Pekín. Xu Guangqi, junto con Ricci, los dos traducen los 6 primeros libros de los Elementos de Euclides. Los Elementos de Euclides es la obra matemática más importante de la historia. Y bueno, digamos, esta traducción al chino fue publicada en 1607. Es una adaptación de la edición de Clavio, este señor del que les he hablado, que fue maestro de Ricci, más práctica y con más comentarios que el original. Ricci se dio cuenta de la gran importancia de la astronomía y del calendario en China. Tiene una carta, escrita pocos años antes de morir, que dice: al final de esta carta, querría rogar mucho a vuestra reverencia una cosa, que hace años que propuse, pero nunca fui respondido. Y es que una de las cosas más útiles que podría venir a esta corte desde allá sería algún padre e incluso hermano buen astrólogo, quiere decir buen astrónomo. Digo pues que si viniese aquel matemático que digo, podría traducir nuestras tablas a la lengua china, lo que haré yo bastante fácilmente, y emprender el asunto de enmendar el año, que aquí tiene gran reputación. Eso abrirá más esta entrada en China y estaremos más libremente. Es decir, Ricci se dio cuenta de que si iba algún astrónomo importante, jesuita, podría ayudar mucho a la misión en China. Este deseo de Ricci se hizo realidad durante los siguientes años, ya después de la muerte de Ricci, con la llegada de algunos de los mejores astrónomos de la Compañía de Jesús a la corte de Pekín. Poco después de morir Ricci, el 15 de diciembre de 1610, hubo un eclipse de sol que fue mejor predicho por los jesuitas que por los astrónomos locales. Desde hacía décadas los astrónomos chinos eran conscientes de que sus predicciones estaban fallando y de que había que reformar el calendario. Hubo un primer intento de reforma, pues prácticamente después de la muerte de Ricci, pero tras las protestas de los astrónomos del Xintianjian, este era el Departamento Imperial para la Astronomía, el emperador revocó el permiso para que los jesuitas se involucraran en la reforma del calendario. Esta fue la primera vez que los jesuitas se plantearon si era ético participar en una actividad que es profana y casi supersticiosa, porque la astronomía en China también era astrología, también se relacionaba con los días fastos y los días nefastos, los días propicios y los días no propicios para hacer los distintos ritos en China. Se toma la decisión más práctica para mayor gloria de Dios, que es que los jesuitas pudieran participar en estas actividades. Poco después, un jesuita que estaba en China, Nicolás Trigol, en 1612, viajó a Europa y volvió a China con varios grandes astrónomos, en particular estos 3, Johannes Schreck de Rennes, Giacomo Rò y Adam Salvon Bell. Estos 3 serían los grandes astrónomos que darían lugar a la reforma del calendario y que darían lugar a que los jesuitas tuvieran mayor prestigio en China. De nuevo, en 1629 hubo otro eclipse de sol, de nuevo fue mejor predicho por los jesuitas que por los chinos, se creó un nuevo departamento estatal para reformar el calendario a cargo de Xu Guangqi, el cual convenció al Tribunal de Ritos y al emperador de que él solo no podía llevar a cabo la reforma y que necesitaba la ayuda de los jesuitas. En un edicto datado en septiembre del 29, el emperador aprobaba la participación de jesuitas europeos en el Liyue, en este departamento. El presidente era Xu Guangqi, siendo asistido por otro chino, por Longobardi y Schreck. Es ahí cuando empieza la traducción de obras científicas europeas al chino. Pero resulta que Terrence murió inmediatamente después y Longobardi ya era muy viejecito y no pudo dedicarse a esta tarea. Por eso se solicitó el traslado a la corte de Rò y de Sal. Y serían estos 2 hombres, Giacomo Rò, italiano, y Adam Salvon Bell, alemán, quienes llevarían a cabo la mayor parte de la traducción al chino de obras científicas europeas, sobre todo de matemáticas y astronomía. Esto es lo que se conoce como el Chongchen Li Shu. Esta gran obra enciclopédica se llama Chongchen Li Shu a la entrega al emperador en varias ocasiones entre 1631 y 1635 de 137 volúmenes o pequeños libros, digámoslo.
sea, imagínense 137 libros en chino sobre matemáticas y astronomía. La primera edición, digamos, la primera publicación de esta gran obra se dio ya en 1645 con este nombre, Xian Xin Fa Li Shu, libro para el calendario según los nuevos métodos occidentales, que llevó varias reediciones a lo largo de los años, durante las siguientes décadas y hasta el siglo XVIII. Con la publicación de los tratados matemáticos y astronómicos de esta gran obra, del Chongchen Li Shu, se culminó una parte importante de la acomodación jesuítica en China, la adaptación de la ciencia europea a la cultura china. Gracias al trabajo en el Departamento de Astronomía del Imperio, o Xintianjian, los jesuitas, empezando por Sal, llegarían a tener un gran prestigio en China. Vayamos con Adam Salvon Bell. Si Mateo Ricci es el jesuita más famoso en China, el segundo jesuita más famoso en China es Adam Salvon Bell. Él viajó en la misión Trigol junto con Esrec y Ro. Ya digo, murió Esrec en 1630 y Ro poco después, en 1638. Por eso Sal es el que obtuvo todos los frutos del trabajo conjunto. Tras caer la dinastía Ming en 1644, gracias a la nueva dinastía Qing, que eran los manchúes, que eran gobernantes extranjeros, o sea, en 1644 los manchúes invadieron China. Como ya eran extranjeros, los manchúes veían con mejores ojos que los chinos de la dinastía Ming a los jesuitas. Entonces, Sal pudo ir escalando en prestigio en la corte de Pekín hasta llegar a ser presidente del Departamento Imperial de Astronomía, el Xintianjian. Sal tuvo una vida muy interesante. De este hombre se podría hacer una novela o se podría hacer una serie en Netflix, la verdad. Bueno, realmente de todos ellos. De Ricci también se podría hacer una serie de Netflix, o de Francisco Javier. Pero bueno, Sal en particular fue un personaje muy, muy interesante porque escaló hasta lo más alto y también cayó hasta lo más bajo. En primer lugar, ¿puede un jesuita trabajar en un calendario pagano, claramente supersticioso? Para Sal, el objetivo a largo plazo era instituir un calendario cristiano en China, pero mientras tanto había que transigir, todo sea, repito, para la mayor gloria de Dios. Entonces, claro, él obtuvo puestos muy importantes, llegó a ser presidente del Xintianjian, es decir, del Departamento Imperial para la Astronomía, que es digamos, hace un trabajo que es de astronomía, pero también de astrología. Entonces, claro, algunos jesuitas y desde luego, pues los frailes mendicantes cuando llegaron a China, criticaron, uno, la aceptación de grandes honores y dignidades, es decir, como era parte importante del gobierno imperial, pues se la pasaba con ropas de seda, yendo a los grandes banquetes chinos, y eso pues fue criticado por algunos. Otros lo alababan porque finalmente era la forma de ser aceptado por el poder imperial para el objetivo fundamental de cristianizar China. Y luego también el trabajo en actividades supersticiosas. Hubo numerosas cartas a Roma apoyando las dos posturas, a favor y en contra de Sal. También a finales de la dinastía Ming ayudó a construir cañones y fortificaciones contra los manchúes, que por cierto no les sirvió de nada porque finalmente los manchúes les conquistaron. Pero bueno, ¿puede un sacerdote católico, un hombre de Dios, por tanto un hombre de paz, participar en actividades de guerra? Bueno, si es para la mayor gloria de Dios, pues sí. ¿Qué más? Él se metió tanto dentro de la cultura china. En China es mucho menos importante la cuestión de la familia de sangre como en la cultura judeocristiana. Entonces, era común eso de adoptar a un pupilo, sería básicamente como hacerlo su discípulo fundamental, y entonces era una ceremonia que era prácticamente como adoptar a un hijo, con una connotación cultural, ya digo, muy distinta que en Europa. Pero claro, imagínense cuando llegó a Europa
la noticia de que Adam Salvonberg, un religioso, un sacerdote cristiano católico, había adoptado a un hijo. Bueno, todas las críticas que tuvo. Sin embargo, bueno, lo peor fue ya hacia el final de su vida, cuando se dio lo que se conoce como el conflicto del calendario. Hubo intrigas de Yang Guanxian, que era un astrónomo chino que no quería para nada a los jesuitas, y hubo acusaciones contra Sal de herejía, de errores en el calendario, de traición contra la corte. Al final, los 4 jesuitas de la corte fueron a la cárcel y particularmente Sal fue condenado a muerte por desmembramiento lento, que es la pena peor, pero se levantó la pena. Se levantó la pena, finalmente se perdonó a Sal, pero bueno, murió en ese año por los malos tratos recibidos, o sea, pasó sus últimos 2 años en la cárcel y con torturas y todo esto, el pobre. A partir de 1668, el emperador Kangxi empezó a investigar y se dio cuenta de que los jesuitas seguían prediciendo mejor los eventos astronómicos. Yang Guanxian finalmente fue apartado del Departamento Imperial para la Astronomía y volvieron los jesuitas. Los misioneros en China fueron de Beijing, fuera de Pekín, fueron confinados en Cantón, y durante este periodo la controversia de los ritos chinos tendría un gran desarrollo, de la cual hablaré, digamos, un poco más adelante. El siguiente jesuita famoso, el tercero más famoso, después de Ricci y de Sal, es Ferdinand Verbiest, de los Países Bajos. Fue el sucesor de Sal al frente del Departamento Imperial para la Astronomía del Calendario. Llegó a ser profesor particular del emperador Kangxi. La influencia de los jesuitas siguió aumentando en la corte. Él fue un gran ingeniero científico y construyó la mayor parte de los aparatos del antiguo observatorio de Pekín, que sigue existiendo actualmente en pleno centro de Pekín, donde se juntan la línea. Esto lo digo por si alguien ha estado en China o va a ir a Pekín. Le sugiero muchísimo que vaya, además casi siempre está vacío este lugar. A diferencia de las hordas de turistas que siempre llenan la ciudad prohibida, la Gran Muralla, el Templo del Cielo. Bueno, el antiguo observatorio de los jesuitas es un sitio maravilloso, casi siempre está vacío, está en pleno centro, en Qiankumen, y bueno, es muy, muy aconsejable. En esta época llegó el culmen de los jesuitas en China. Llegaron 5 grandes, lo que se conoce como los 5 matemáticos del rey, enviados por Luis XIV, el rey Sol, de Francia. Y poco después el emperador Kangxi estaba tan encantado con los jesuitas que en 1692 emitió el Edicto de Tolerancia, por el cual se daba libertad total en todo el imperio para predicar el cristianismo. Los jesuitas esperaban que fuera que fuera algo similar al Edicto de Milán en el año 313 de nuestra era, del emperador Constantino, por el cual, después de 3 siglos de luchar contra los cristianos en el Imperio Romano, pues finalmente se dio libertad y poco después el emperador romano se hizo cristiano y todo el Imperio Romano se cristianizó y dijeron, bueno, pues ya está. Finalmente China se va a volver cristiana, pero eso no ocurrió así por la controversia de los ritos chinos. En la segunda parte de esta conferencia voy a hablar de todo esto, de cómo surge, digamos, hasta aquí he hablado del auge de los jesuitas, cómo consiguieron llegar a lo más alto, y ahora pues voy a hablar de la caída. Todo tiene que ver, volvamos atrás, volvamos a Ricci, a la acomodación al confucianismo. Ya he dicho que en parte fue el cambio de vestiduras y de actitud de Ricci, se pasó del budismo al confucianismo, y también fue una acomodación intelectual, esto que he hablado del confucianismo del cristianismo o cristianización del confucianismo. De hecho, las Fonti Ricciani, que es como las memorias de lo que hizo Ricci en su tiempo, dice un fragmento: procuró mucho atraer a nuestra opinión al principal de la secta de los letrados, que es Confucio, interpretando en nuestro favor algunas cosas que había dejado escritas de manera dudosa. De esta forma, los nuestros, es decir, los jesuitas, lograron mucho favor de los letrados. Es decir, Ricci, durante los años que estuvo en China, estudió en profundidad el confucianismo. Y entonces
como era una época muy rica de discusión intelectual en China, Ricci interpretó algunas cuestiones del confucianismo que se estaban discutiendo a favor de las tesis del cristianismo. Entonces, Ricci, digamos, se alió con los confucianos contra los budistas, por un lado, pero también con los letrados que buscaban una vuelta a las fuentes originales de Confucio contra el neoconfucianismo de las dinastías Song y Ming. Para empezar, habría que preguntarse, ¿es el confucianismo una religión? Para poder contestar esta pregunta, para poder valorar la visión de Ricci sobre el confucianismo, que sería la base de la futura controversia de los ritos chinos, hay que conocer un poco la filosofía china, sobre todo el confucianismo. Cuando los primeros misioneros católicos entraron en contacto con la filosofía china, en el siglo XVI, la corriente principal del confucianismo era lo que ya les he adelantado antes, el neoconfucianismo. El neoconfuciano, el filósofo neoconfuciano más importante es Cixi, del siglo XII. En la visión confuciana de Cixi, es decir, en el neoconfucianismo, había elementos metafísicos, cosmológicos, que chocaban con las concepciones cristianas sobre el mundo. O sea, eran incompatibles, digámoslo así, que el neoconfucianismo y el cristianismo eran incompatibles. Sin embargo, los textos de los primeros confucianos, particularmente de Confucio, las analectas de Confucio, eran principalmente éticos, perfectamente compatibles con la religión cristiana. Es decir, Confucio no se preguntó de dónde venía el mundo, qué era el ser, si había más allá o no, si había... No se preocupó de todo eso, solo se preocupó de la ética, de actuar bien con los demás. Por eso Ricci trató de acercarse al confucianismo original y criticó a los filósofos neoconfucianos. Sin embargo, sobre todo al principio, los jesuitas y también los dominicos pudieron malinterpretar algunos conceptos filosóficos clave que posteriormente serían parte de la controversia de los ritos chinos. Vuelvo a la primera obra escrita en chino por un europeo, que fue escrita por Michele Ruggieri, el que llegó antes de Ricci, el Tianchu Shelu, verdadero registro del Señor del Cielo, o Catecismo de Ruggieri, que ya les he dicho antes que fue publicado en 1584. Pero lo que no les he dicho es que en 1593 se dejó de imprimir la obra y en 1596 se rompieron las planchas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban empleando términos, o sea, estaban bordeando la herejía, si quieren decirlo así. Esto mismo les pasó a los dominicos. Yo he estudiado particularmente los dominicos en Manila, donde hubo una comunidad de chinos muy grande, seguro, bueno, espero que hayan oído hablar del Galeón de Manila, que es una parte, Galeón de Manila o Nao de China, que es una parte muy importante de la historia de México, la relación entre Acapulco y Manila. Entonces, en Manila se daba el intercambio de plata mexicana y peruana por mercancías chinas. Entonces, ahí, bueno, había miles y miles de chinos y los dominicos ahí se las vieron con los chinos y, bueno, digamos que los primeros dominicos cometieron los mismos errores que los jesuitas. Volviendo a Matteo Ricci, el Tianchu Shei, ya les he dicho el verdadero significado del Señor del Cielo, que se basa en el Tianchu Shelu de Ruggieri, es un libro menos dogmático que el de Ruggieri, escrito en forma de diálogo entre un intelectual chino y un intelectual occidental. Se exponen algunas cuestiones generales sobre el cristianismo. Se eliminan los elementos que podrían resultar desagradables para los letrados chinos, como el sufrimiento de Cristo en la cruz. O sea, algo fundamental del cristianismo es que Cristo fue crucificado y luego al tercer día resucitó. Si ocultamos eso del cristianismo, ¿qué queda? Díganme ustedes. Pero resulta que, claro, dentro de la sociedad china, donde era tan importante la cuestión institucional y la cuestión imperial, decir que Dios, el Dios cristiano, había sido considerado por el Imperio Romano como un maleante que había sido
pues había sido juzgado y había sido pues condenado a morir en una cruz, eso era muy fuerte. Entonces, digamos, no se ocultó, pero digamos que se minimizó. Luego eso es una de las cosas que criticaron a los jesuitas. En esta obra se rechazan el budismo, el taoísmo y el neoconfucianismo, particularmente su cosmología y su metafísica, pero se aceptan las concepciones éticas de Confucio. En su libro, Ricci muestra que es posible una unión entre las enseñanzas de Confucio y el cristianismo. Aunque la controversia de los ritos chinos tuvo lugar sobre todo a partir de la llegada de los dominicos y franciscanos a China, en los años 30 del siglo XVII, las raíces del conflicto hay que buscarlas en la época de Ricci, en dos aspectos. Digamos que los temas fundamentales de discusión fueron estos dos. Por una parte, la traducción de los términos religiosos al chino, y luego los ritos chinos, a los antepasados y a Confucio. Voy con el primero, la traducción de los términos religiosos. Hay varios métodos de traducción de términos a una nueva lengua, y esto es algo que se puede hablar, que es válido para la adaptación de cualquier religión a cualquier cultura diferente. Es decir, cómo se tradujo la palabra Dios o cómo se tradujo pecado, cómo se tradujo ángel al náhuatl cuando llegaron los primeros españoles a Nueva España. Bueno, pues es algo que ha ocurrido a lo largo de cientos de años, ¿no? Sobre todo la palabra Dios, ¿cómo se traduce al chino? Se puede transliterar, es decir, buscar caracteres que se digan algo parecido a Dios, que por una parte está bien porque no se contamina con otros significados, pero por otra parte, claro, para los chinos no les dice nada esta palabra. O bien tomar términos que ya existen en chino. Y ahí hubo sobre todo tres términos. Shanti, que significa el señor de lo alto, que es un término que se usaba desde la dinastía Shang, hace 3000 años. Qian, que significa cielo, o Tianchu, que es el señor del cielo, que es el término actual del catolicismo. Ricci utilizó los tres términos como equivalentes, y eso sería algo pues muy criticado en la controversia posterior. La otra cosa importante es lo que llamamos los ritos chinos. Para entender el papel de los ritos en China hay que entender algunos de los aspectos de la filosofía confuciana. Los ritos es algo fundamental en el confucianismo y en general en la cultura china. Aquí les he puesto algunas citas, ¿no? sobre la importancia de los ritos en China. Si ser verdaderamente humano significa estar en relación con los demás, dicha relación es concebida desde una perspectiva ritual. El rito aparece como la verdadera clave del sistema tradicional chino. Se remonta a la formación de esa sociedad y civilización y constituye probablemente su rasgo más característico. Es decir, lo característico de la cultura china es el rito. Es el elemento articulador de las relaciones públicas y privadas en China desde principios de la dinastía Zhou, hace más de 3000 años, hasta nuestros días. El núcleo del sistema ético de China era, y hasta cierto punto sigue siendo, la devoción y la obediencia hacia los padres y hacia toda autoridad legítima. Una parte, y podríamos decir, o sea, hasta la actualidad, hasta la época del Partido Comunista Chino. O sea, el Partido Comunista es como un padre que vela por los chinos, pero bueno, también exige obediencia ciega, ¿no? Una parte esencial de esos deberes filiales era también la veneración de los antepasados. Sus nombres eran inscritos en tablillas de madera que eran considerados como el lugar de las almas difuntas y ante ellas se realizaban postraciones, golpeando la parte delantera de la cabeza contra el suelo. Se encendían velas e incienso, se les ofrecía comida y se quemaba dinero de papel. Se suponía que esas acciones debían estar al servicio de los fallecidos en el otro mundo. Los funcionarios y los letrados tenían que realizar rituales similares en honor a Confucio. Es decir, estos rituales estaban en China. La gran pregunta que se hicieron los jesuitas en China y todos los misioneros es, esos ritos en honor
esos ritos o ceremonias en honor a los antepasados ya Confucio pueden ser considerados de tipo religioso y por tanto heréticos desde el punto de vista cristiano, paganos, o son ritos civiles. Si se consideran meramente civiles o profanos, no hay ningún problema para que los chinos conversos los puedan seguir realizando. Pero si se consideran religiosos, es decir, paganos, los chinos conversos al cristianismo no deben realizarlos. ¿Cuál fue la respuesta de Ricci? Bueno, Ricci consideró que esos ritos chinos, a los antepasados ya Confucio, eran de carácter civil, por tanto no religiosos. Por tanto, si un chino se convierte al cristianismo, puede seguir realizándolos sin ningún problema. Ese es el origen de la controversia de los ritos. Ricci fue criticado por los budistas y por muchos letrados confucianos formados en las ideas neoconfucianas. Pero dentro de la Compañía de Jesús también hubo disensión. Uno de los que más se opusieron a Ricci fue Niccolo Longobardi, que sucedería a Ricci como superior de la misión china. Para Longobardi, los ritos a Confucio y a los antepasados eran religiosos, por tanto idólatras, por tanto supersticiosos. Este es el origen de la controversia. El problema es que si se consideraba que los ritos chinos eran paganos o supersticiosos y se prohibía realizarlos a los chinos conversos, la propagación del cristianismo en China sería mucho más difícil. Los ritos eran realizados de forma común por todos los habitantes del país, de acuerdo con la ética confuciana, y la negativa a participar en los ritos prácticamente excluiría a los chinos cristianos de su propia sociedad, por lo que el número de conversos podría reducirse sensiblemente. Es decir, si decimos los ritos chinos son de tipo religioso, por tanto son paganos, por tanto, un chino que se convierte al cristianismo debe dejar de realizarlos. Esto prácticamente los excluye de su propia sociedad. De esta manera, las posibilidades de convertir a China en un país cristiano, como es el objetivo de todos los misioneros, serían prácticamente nulas. Tras la muerte de Ricci, durante unos años se impuso la línea del Longobardi, es decir, considerar que los ritos chinos eran cristianos. Pero eso llevó a problemas con los letrados confucianos. En 1617 los jesuitas fueron expulsados de China. Poco después pudieron volver al país. La experiencia mostró que no era buena idea seguir la línea de Longobardi. Por eso los jesuitas en China adoptaron en su conjunto la interpretación de Ricci del confucianismo, mucho más práctica y adecuada para convertir a los chinos en masa. Es decir, a partir de entonces, la Compañía de Jesús adoptó la idea de la acomodación de Ricci. ¿Qué pasa? Que a partir de los años 30 llegaron los dominicos y los franciscanos. Ahí tienen las fechas, 1632, 1633, 1634, ahí llegan los primeros dominicos y franciscanos a China. Entonces, el franciscano Antonio Caballero de Santa María y el dominico Juan Bautista Morales, que fueron los superiores de las misiones dominica y franciscana al principio, poco después de llegar a China, 1634, asistieron a una ceremonia ofrecida por una familia cristiana y quedaron escandalizados. En un altar estaban los nombres de los ancestros en tablas de madera grabados con letras de oro. Las ceremonias incluían postraciones rituales, así como el ofrecimiento de alimentos tales como carne fresca de cabra y cerdo o vino. El oficial de ceremonias entonaba exhortaciones a Confucio y fue quemado papel, moneda de oro y plata para pagar los gastos de los difuntos en el más allá. Los frailes, ante lo que vieron, concluyeron que eso no era una mera ceremonia cívica, sino un acto religioso en el que no se necesitaba nada más para convertirlo en un sacrificio pagano. Aquí hay algo fundamental, que es, yo creo, es el kit de la cuestión. Y es que hay distintas actitudes de los propios chinos hacia las ceremonias. Los letrados confucianos, para ellos realmente los ritos eran simplemente la expresión de un código ético. De hecho, Confucio tiene una frase muy famosa: si no sabemos lo que es la vida, ¿cómo vamos a saber lo que es la muerte? O sea, los confucianos letrados no se preocuparon para nada del más allá. No eran religiosos. Para ellos, los ritos chinos realmente no eran religiosos. Era la expresión de un código ético.
Sin embargo, la gente del pueblo era muy supersticiosa y para ellos sí que consideraban los ritos de una manera claramente religiosa. Si luego tenemos tiempo en la época del debate, de las preguntas, puedo hablar un poco más de esto, que para mí es fundamental. Pero bueno, ahí la cuestión es que hubo distintas misiones de los jesuitas y de los mendicantes a Roma para explicar sus puntos de vista. A partir de los años 30 empieza propiamente la controversia de los ritos chinos. Se enviaron textos chinos para justificar las posturas respectivas de los clásicos confucianos, de autores contemporáneos. Se discutió sobre los ritos, también sobre algunos términos, como estos que les he dicho, Tianchu, Shanti, Tien, Tai Chi. Hubo muchas cosas. Por ejemplo, Confucio se había salvado o condenado. Imagínense que a los confucianos se les dice que Confucio estaba en el infierno. Eso sería muy grave. Entonces, bueno, digamos que ahí Ricci pues trató de mediar y decir, bueno, Confucio pues quizá no está en el infierno, está en una especie de limbo. O, por ejemplo, lo que ya les he dicho antes, Cristo en la cruz, que fue ocultado en gran parte por los jesuitas. Mientras se desarrollaba toda la controversia en China y en Europa, durante la segunda mitad del siglo XVII, la misión católica en China vivió su mejor periodo. Es lo que les he anunciado antes, Verbies, el trabajo en astronomía, la misión francesa y el edicto de tolerancia de Cancy en 1692, por el cual se da libertad total de predicar el cristianismo en todo el imperio y libertad a todos los chinos que quieran hacerse cristianos. Pero ya antes, digamos, el desarrollo de la controversia, que va de 1643 a 1742, prácticamente un siglo, empieza con el viaje del dominico Morales a Roma. Este es el que vio esos ritos en China y se le pararon los pelos, y entonces fue a Roma para contar lo que había visto. Entonces hubo un decreto papal en 1645 prohibiendo los ritos. Claro, a ver, en aquel momento no había internet, no había WhatsApp, no había correo electrónico, las cosas iban lentas, se pasaban años en lo que llegaban las noticias de un sitio a otro y años más en discutir la cuestión. Entonces, cuando llegó la noticia de que se prohibían los ritos a los cristianos, un jesuita, Martino Martini, viajó a Roma a explicar su punto de vista, y entonces en 1656 hubo otro decreto papal en el que se decía que los ritos no se consideraban religiosos y por tanto se permitían a los cristianos. Los dominicos y franciscanos contraatacaron, fueron a Roma. Luego en 1669 hubo otra decisión según la cual pues dijeron, mire, que cada misionero haga lo que le da la gana. Sin embargo, posteriormente se dio las conferencias de Cantón, que les he nombrado antes, cuando en la época en que Adam Salvon Bell pues, fue criticado y fue condenado a muerte y todo esto. Entonces se reunieron los jesuitas dominicos y franciscanos para tratar de llegar a un acuerdo, pero no lo consiguieron y un dominico huyó a Europa y escribió 2 libros que tienen ahí, que fueron, digamos, criticando muy fuertemente la postura de los jesuitas. Y bueno, pues esto, digamos, avivó el fuego de la controversia. En 1700, la Sorbona, la Universidad de París, consideró que los ritos chinos son de tipo religioso. Posteriormente hubo un decreto del Papa que consideró que los ritos chinos se consideraban religiosos, supersticiosos y se prohibían. Y también se prohibían los términos Santi y Tien para referirse a Dios. Al año siguiente, un legado papal, Maillard de Tournon, fue a China para dar la mala noticia. Fue recibido por el emperador Kanzi con todos los honores, pero cuando Kanzi vio que a lo que iba el legado papal era a decir que los ritos chinos se debían prohibir, pues el emperador Kanzi promulgó un edicto permitiendo quedarse en China solo a los misioneros que hicieran las declaraciones siguientes. En primer lugar, que el Dios de los chinos es el mismo que el Dios de los cristianos y por tanto es natural darle el mismo nombre. En segundo lugar, que las ceremonias en honor a los
a Confucio y a los ancestros eran compatibles con el cristianismo. Pero fíjense que esas condiciones eran justamente las que habían sido condenadas por la Iglesia. Pobres jesuitas. Resulta que los jesuitas, para quedarse en China, tenían que hacer lo contrario de lo que le mandaba. Y como buenos religiosos, pues digamos que necesitaban, pues una de las cosas fundamentales de los religiosos es la obediencia. En fin, el hecho es que Tournon publica un mandato en Nanjing prohibiendo a los cristianos los ritos en honor a Confucio y los ancestros. Hay un decreto papal en 1710, otro en 1715, finalmente en 1742. Es decir, hay varios decretos por los cuales se prohíben los ritos chinos. Este último es 1742, es el más largo y duro de todos los que se habían hecho hasta la fecha. Hace una historia de los decretos anteriores y confirma plenamente la condena de los ritos del decreto de 1715. Y se prohíbe cualquier otra discusión posterior. Con la bula de 1742, la controversia de los ritos chinos llega a su fin y no se vuelve a discutir el asunto durante 2 siglos. Estoy terminando, me quedan 3 minutos para que vean pues las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la controversia de los ritos chinos? En China, la caída en desgracia de los misioneros y la destrucción de la misión católica. El hijo del emperador Kanxi, es el emperador Yongchen, promulgó en 1724 un decreto confiscando las iglesias, persiguiendo a los cristianos y desterrando a los misioneros, excepto a los astrónomos del Departamento Imperial para la Astronomía y a algunos otros científicos. Pero se les prohibía hacer cualquier tipo de proselitismo religioso, para empezar a hacer misas, ¿no? En Europa, bueno, de la sinofilia, digamos, de la buena visión sobre los chinos que había habido en los siglos XVI al XVIII, se pasa a la sinofobia en el siglo XIX. Y también para los jesuitas. Ya saben que los jesuitas fueron expulsados de los territorios portugueses, franceses y españoles y se llegó a suprimir la orden durante 50 años por varias razones, ¿no? Pero una de las razones fue esta, la controversia de los ritos chinos. Posteriormente se dio las guerras del opio. China se convirtió en lo que, según los chinos, llaman un país semicolonial y semifeudal. Y entonces en el siglo XIX llegó de nuevo el cristianismo a China, pero no el católico, sino el protestante. El final de la historia es muy interesante. Y es que ya en el siglo XX, en Japón, en plena época de expansión japonesa, fíjense que al principio de la conferencia hablé un poco de Japón y luego ya dejé Japón de lado. Pero Japón y China están muy relacionados hasta este momento, ¿no? Es un momento de expansión nacionalista en Japón, de imperialismo, que luego llevará a la Segunda Guerra Mundial, a su choque con Estados Unidos. El gobierno japonés declaró que la inclinación de cabeza ante un altar sintoísta es un acto civil sin significado religioso. Entonces, la Iglesia permitió el acto a los japoneses cristianos, porque los japoneses cristianos no querían hacer estos actos. Con lo cual, digamos, hubo un conflicto entre la Iglesia y el gobierno japonés, el gobierno imperial japonés, en los años 30. Finalmente la Iglesia dijo, ok, estos ritos no son religiosos. Entonces, no sé si han oído hablar de que, bueno, luego los japoneses se metieron en China y crearon un estado títere, Manchukuo, y el Wantao, basado en el confucianismo. Entonces, el gobierno declaró que las ceremonias en honor a Confucio no son religiosas, sino civiles. Entonces, en 1939, el Papa Pío XII dio una instrucción permitiendo a los cristianos chinos realizar las ceremonias en honor de sus antepasados y de Confucio. Después de 3 siglos, finalmente la visión de Ricci había triunfado, pero claro, ustedes díganme a qué horas, 1939. 10 años después ganó el Partido Comunista en China y, bueno, pues la República Popular China como que no es un gobierno muy afín al proselitismo religioso. Esta es la última, el debate que se puede dar, que podría darnos para horas y horas de debate que no tenemos, pero bueno, la acomodación de la religión cristiana a lo largo de la historia. Se habla de que, realmente estos debates, esta adaptación del mensaje cristiano, se ha dado a lo largo de toda la historia.
de la Iglesia. El cristianismo primitivo hubo digamos, pues un debate entre judaización. O sea, recuerden que Cristo, Jesús, era judío. Entonces, al principio se pensó en el cristianismo como una secta dentro de la religión judía. Finalmente, triunfó la postura de la acomodación, pues a cargo de San Pablo. Realmente, supongo que lo sabrán de sobra, ¿no? El verdadero creador del cristianismo como religión universal fue San Pablo, el que lo adaptó a la cultura romana. Luego, en el siglo V, San Agustín adaptó el cristianismo al platonismo. Posteriormente, en el siglo XII, Santo Tomás de Aquino adaptó el cristianismo a la filosofía de Aristóteles. Y también se dio en la América española. Bueno, si alguno de los presentes ha ido a Chiapas y ha visto la iglesia de San Juan Chamula, y los que no han ido, yo les invito a que vayan a Chiapas y que vayan a San Juan Chamula, muy cerca de San Cristóbal de las Casas, que es una iglesia católica. Ustedes vayan y luego cuéntenme si eso es catolicismo o no es catolicismo. Ahí dentro, bueno, es totalmente ritos que parecen paganos. Entonces, estos debates entre los jesuitas y los frailes mendicantes se dan hasta la actualidad, las dos versiones de la historia. Hay estudios de autores no religiosos. ¿Fue una actitud retrógrada la que impidió el progreso del cristianismo en China? ¿O la postura de los mendicantes fue la más razonable? ¿China podría haberse cristianizado? Quizás sí, pero ¿ese cristianismo en China habría sido siendo católico? O sea, el cristianismo católico de San Juan Chamula ¿es católico? ¿Sí o no? Los ritos que hay del Día de Muertos en México, ¿eso está dentro de la Iglesia Católica? ¿Sí o no? Digamos que sí, pero bueno, como que es muy distinto, ¿no? No sé, esto daría para debatir mucho. Entonces, les agradezco mucho. Ahí tienen mi correo electrónico. Muchas gracias y si quieren, pues podemos empezar el debate. Muchas gracias, doctor. Muy interesante todo el tema. Sí, y hay unas preguntas muy interesantes también. Si gusta, le comento todas y ya decide usted cuál y cómo contestarlas. Muy bien. Nos comenta David Ortiz, gracias por la ponencia tan completa y detallada del trabajo de los jesuitas en China. Quiero preguntar cuál es la principal diferencia entre los términos acomodación e inculturación y cuál de estos dos es más correcto para definir el proceso de apropiación de la cultura de los jesuitas. Preguntan también cómo son actualmente las misiones de la Compañía de Jesús en China, qué tan diferentes son. Al inicio de la conferencia mencionó algo como que no habían tenido éxito. Otra pregunta es, ¿qué influencia ha tenido la inmersión cultural en budismo y confucianismo dentro de la espiritualidad de la compañía? Y otra es, los jesuitas tradujeron textos occidentales al chino, pero también tradujeron textos chinos para enriquecer la espiritualidad de Occidente. Bueno, muy bien. A ver, la primera, la cuestión de la acomodación e inculturación. Efectivamente, hay varios términos. Yo me acuerdo cuando hice la tesis doctoral, la palabra inculturación no estaba todavía en el diccionario de la Real Academia Española. Estaba la palabra aculturación y la palabra enculturación. Y posteriormente entró la palabra inculturación. Es todo parecido. Digamos que estos términos, aculturación, enculturación, inculturación, son términos que se emplean precisamente para, para mostrar el proceso por el cual una persona o un grupo de personas adquiere elementos culturales de otro grupo.
del grupo, digamos, de la cultura a la que llega. Por ejemplo, les voy a poner el primer ejemplo que se me acaba de ocurrir. Yo soy español, yo creo que pues ya lo han podido deducir por mi acento desde el inicio. Yo soy español, pero llevo años viviendo en México. Y cada año, a finales de octubre, los últimos días de octubre, pongo mi altar de muertos, por el cual pues pongo las fotos de mis abuelos, de mi director de tesis que murió, de grandes amigos que murieron. Eso es aculturación o inculturación. Bueno, la palabra inculturación se usa más para la Iglesia, se usa más para procesos religiosos. Por eso la pregunta que me han hecho está muy bien formulada, porque aculturación o inculturación o enculturación es más de carácter general. La palabra inculturación se refiere específicamente para cuestiones religiosas. Ahora, la palabra acomodación es la que se usa particularmente muchas veces para este proceso de los jesuitas en China y en Japón, porque es la que empleó, por ejemplo, Alejandro Bariñano. Alessandro Bariñano, en los textos del siglo XVI, él empleó la palabra acomodatio. Por eso, ¿no? Bueno, me preguntan también por las misiones actuales jesuitas en China. Bueno, no hay muchas misiones actuales. Sí que les puedo decir que después del siglo XIX, a finales del siglo XIX y principios del XX, volvieron los jesuitas, establecieron misiones, por ejemplo, en Tianjin, en Shanghái, en ciudades que tenían lo que se conoce como las concesiones, eran zonas prácticamente, eran colonias de distintos países en China. Pero luego, en la época cuando ganó Mao Zedong, pues se tuvieron que ir. Se quedaron algunos cristianos allí bajo, digamos, por debajo del agua, pero fue muy difícil. O sea, básicamente los jesuitas fueron expulsados de China. Yo no sé si han vuelto, que yo sepa, no, actualmente. Bueno, donde hay jesuitas y dominicos y franciscanos es en Taiwán, por ejemplo. En Taiwán, que sigue siendo la República de China. Actualmente en China hay dos iglesias católicas, una iglesia que depende de Roma y que está un poco medio escondida, y otra iglesia que no depende de Roma, sino que es lo que llaman la iglesia patriótica china, que depende de Pekín. O sea, esto es algo, es una práctica imperial que se dio en todas desde las dinastías Ming, Qin. El emperador, digamos, el imperio, se inmiscuía hasta cierto punto en el budismo, en el taoísmo, en el islam, en el cristianismo. Entonces, pues actualmente, increíblemente, en el gobierno comunista, pues hay un departamento estatal que se dedica a tratar de controlar las distintas religiones. O sea, es una cosa muy, muy curiosa. Bien, me preguntan también por la inmersión cultural en la Compañía de Jesús. Esa no, es que he tomado aquí nota muy rápidamente. Si me puedes repetir la tercera pregunta que me hiciste. Claro, ¿qué influencia ha tenido la inmersión cultural en budismo y confucianismo dentro de la espiritualidad de la compañía? Bueno, es una pregunta muy compleja, yo no sé muy bien, la verdad, pero desde luego sí que sí que puedo responder, porque efectivamente estamos en el siglo XXI y a partir sobre todo del siglo XX todas las órdenes religiosas se abrieron y particularmente la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús. Por ejemplo, estoy pensando en un jesuita que se llama Antoni de Melo. Quizá a alguien le suene, Antoni de Melo es muy famoso.
ha escrito libros como La oración de la rana, El canto del pájaro, libros muy bonitos, yo me he leído algunos, son maravillosos. Él es jesuita, él no deja de ser profundamente religioso, cristiano, católico, pero conoce, digamos, tiene toda una enseñanza de cuestiones místicas desde el Islam, pero sobre todo del budismo, del hinduismo, y entonces intenta ver lo que hay en común en todas estas religiones. Eso, evidentemente, en el siglo XVI y XVII habría sido muy difícil. O sea, aquí entramos en otro debate. O sea, ¿realmente Ricci creía en la bondad de otras religiones? Yo diría que esto, miren, les cuento, actualmente estoy dando un curso de maestría que es sobre confucianismo y sobre los jesuitas en China y en Japón. Tengo 8 alumnos muy buenos, lo estoy dando en la maestría en estudios de Asia y África. Tenemos unos debates riquísimos, pero riquísimos, o sea, quiero decir, y hay discusión, porque algunos de mis alumnos dicen, no, los jesuitas en realidad lo que querían era cristianizar y no convertirse, o sea, no tenían amplitud de miras. Y hay otros que dicen, no, o sea, sí que tenían amplitud de miras, ¿no? Entonces, realmente, ¿hasta qué punto Ricci se confucianizó o era una estrategia? Y esto me lleva a la cuarta pregunta que me han hecho. Si solo se tradujeron libros al chino o también libros del chino pues a lenguas europeas, y por supuesto que también. O sea, Ricci, una de las primeras cosas que hizo fue traducir al latín los 4 libros confucianos, los 4 grandes libros confucianos, que son las Analectas de Confucio, el libro de Mencio, la Gran Sabiduría y la Doctrina del Medio. Entonces, de hecho, fue Alessandro Galignano el que pidió a Ricci que tradujera los libros más importantes de la filosofía china, precisamente para que los siguientes en llegar ya tuvieran conocimientos, ¿no? sobre la filosofía china y pudiera adaptar mejor el mensaje cristiano. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, por el momento son de más, pero como quiera, como dice usted, dejamos sus datos por si alguien quisiera seguir profundizando. A nombre de la UDEM, agradecemos al doctor José Antonio Cervera Jiménez por su contribución en este tema que nos ayuda a conocer más acerca de la riqueza religiosa y cultural de China. Y como reconocimiento a su participación, hacemos entrega del presente diploma virtual a su aportación a este evento. A todos les agradecemos, le agradecemos mucho, doctor, y igual a la gente que está presente. Les invitamos a que sigan participando en las actividades de la 10ª Feria Internacional UDEM. Agradecemos sus comentarios en las evaluaciones en el chat. Y bueno, pues esperemos verlos pronto. Bueno, muchas gracias, fue un placer. Espero pues que les haya gustado la conferencia. Siento haber ido demasiado rápido a veces, porque es un tema muy... Bueno, para mí es fascinante, tiene muchas cosas, mucho debate hasta la actualidad, y sobre todo, pues ya digo, puede ayudarnos a ver incluso, ¿no? Cómo se está dando actualmente procesos. Por ejemplo, el 30% de los coreanos hoy en día son cristianos, y sin embargo en Japón solo el 1%, y en China menos. O sea, hay cuestiones muy interesantes. El cristianismo se está expandiendo mucho actualmente en África y en Asia. Son cuestiones que llegan hasta el siglo XXI, ¿no? Sobre estas cuestiones de cómo se da la inculturación o la adaptación, la acomodación del mensaje cristiano. Espero pues que no haya sido demasiado confuso. Por supuesto, ya les he dado antes mi correo electrónico, jacervera@colmex.mx, por si tienen cualquier otra pregunta. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.